La brisa mañanera corría lenta sobre los campos resecos de San Gabriel, un pueblo olvidado entre montañas cubiertas de polvo y silencio. Las calles, dormidas aún, no mostraban señales de prisa. Las casas, maltrechas por el sol y el tiempo, se mantenían firmes por puro orgullo. Frente a una de esas casonas viejas, con techo de lámina y paredes resquebrajadas, una niña de trenzas y vestido parchado se sentaba en el escalón de la entrada, como quien vigila la frontera del mundo. Sus ojos oscuros y serenos estaban fijos en el automóvil negro que venía levantando tierra a lo lejos. Era un carruaje moderno, de esos que no pisan tierra a menudo. En su interior, un hombre trajeado y serio sostenía el volante como si fuera una pistola a punto de disparar. No era de por aquí, eso se notaba desde la loma. La niña se puso de pie, firme como una serif. Desde la puerta semirota, asomaron dos cabezas más pequeñas. Sus hermanos. Los tres, sin hablar, sabían que aquel forastero traía algo consigo. No sabían qué, pero lo sabían. El auto se detuvo, resollando como bestia cansada. El hombre bajó despacio, mirando a su alrededor con desconfianza. Revisó su teléfono, maldijo por la falta de señal y se quedó inmóvil un momento. Fue entonces cuando escuchó la voz de la niña, suave, clara, como una flecha directa al pecho. «Señor, ¿mis hermanos pueden llamarlo papá también?» Él la miró, desconcertado. La pequeña, de no más de 8 años, lo enfrentaba con la calma de quien ya ha visto demasiadas despedidas. No había juego en su pregunta. Era una súplica sencilla, sin lágrimas ni temblores. Antes de que pudiera responder, ella añadió: «No tiene que quedarse para siempre. Solo, hoy. Solo hasta que caiga el sol». El silencio fue más espeso que el polvo del camino. El hombre bajó la mirada. Se llamaba Cristóbal Alvarado. 45 años. Dueño de una empresa importante en la ciudad. Acostumbrado a negocios grandes, no a corazones rotos. Se había perdido buscando señal para una llamada urgente. Nunca imaginó que su desvío lo llevaría a encontrarse con 3 niños solos en medio del desierto. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete, porque mañana tenemos algo aún más especial para ti. Cristóbal no respondió. Volvió a su auto, intentó hacer una llamada que no pasó. Maldijo entre dientes. Pero cuando volvió a mirar hacia la casa, allí seguían los 3, como si fueran estatuas vivientes esperando a un héroe que no sabía que lo era. Lía, la niña, se acercó con una botella de plástico medio llena. «Está limpia. No tiene bichos. La hervimos ayer». Él la tomó sin decir palabra. Bebió. El agua estaba tibia, pero buena. La miró a los ojos. Algo en esa niña lo desarmaba más que cualquier reunión de negocios. «¿Dónde están sus padres?», preguntó al fin. «Mamá murió hace unos días. Está allá dentro. No sabemos qué hacer con ella». Cristóbal sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso subirse al coche y largarse. Pero la niña no lloraba. Solo decía la verdad. «No tenemos a quién llamar. Nadie viene por aquí. Usted es el primero en mucho tiempo». Un sonido metálico rompió el momento. Mateo, el más chiquito, jugaba con una cuchara doblada como si fuera un caballo de lata. Noah, el del medio, abrazaba un trapo como si fuera un abrigo de lujo. Y ahí estaban, solos, con la esperanza colgando de un extraño. Cristóbal no era un sentimental. Pero ese día, ese preciso instante, lo ancló como si sus botas se hubieran hundido en la tierra. Se quitó el saco, lo dobló con torpeza y lo dejó sobre el barandal del porche. Lía lo miró sin decir nada. Mateo y Noah se sentaron a su lado. Nadie habló.
Solo el viento, los grillos, y el crujido del alma de un hombre que sin saberlo, empezaba a quedarse. Cristóbal no se quedó por compasión. Se quedó porque algo dentro de él, algo que no conocía bien, lo obligaba a hacerlo. Esa noche, después de improvisar una cena con lo poco que encontró en la alacena vacía, los niños se durmieron abrazados unos a otros sobre una colchoneta raída. Él permaneció sentado en la mecedora del porche, mirando las estrellas que apenas se atrevían a salir entre las nubes. No podía dejar de pensar en la voz de la niña, en su pregunta tan sencilla y tan poderosa. ¿Podemos llamarlo papá también? La palabra papá le quedaba grande, le quemaba en la lengua. Él no tenía hijos. Nunca los quiso. Su mundo era uno de contratos, cifras y silencios. Pero ahí estaba, rodeado de polvo, con un revólver viejo colgado en la pared y 3 pequeños seres que lo habían aceptado como si fuera parte del paisaje. Al amanecer, Lía ya estaba levantada, cortando leña con un hacha más grande que ella. Cristóbal se acercó, tomó el hacha sin decir nada y siguió el trabajo. No hablaron durante largo rato. ¿Siempre fueron ustedes 3? Preguntó al fin. Desde que papá se fue. Mamá hizo lo que pudo. Luego enfermó. Murió hace 4 días. Pensamos que alguien vendría. Pero no vino nadie. Cristóbal tragó saliva. La dureza de esas palabras lo golpeó más que cualquier cifra roja en sus negocios. Tenemos un poco de maíz y unas gallinas, pero ya casi no ponen. Noa dice que los espíritus no las dejan dormir. Yo no sé de eso, pero creo que ya se están rindiendo. Cristóbal la observó. Era una niña, pero hablaba como si llevara décadas cargando el peso de una familia. Él asintió sin saber qué decir. ¿Sabe arreglar cercas? Preguntó ella con naturalidad. Un poco. Entonces venga. Hay alambre tirado y el ganado se va. Y así comenzó. Día tras día, sin plan ni promesas, Cristóbal se convirtió en parte de aquella casa desvencijada. No decía mucho, pero cada acción hablaba por él. Arreglaba techos, ordeñaba, cocinaba con torpeza, y sobre todo, escuchaba. Los niños, ese. Cristóbal no dijo nada cuando escuchó esa palabra. Solo giró lentamente la cabeza, miró a Noa, y asintió con un gesto leve, como un vaquero que acepta una carga sin necesidad de hablarlo. No era un sí alegre, ni un no tajante. Era aceptación. Como quien recoge un sombrero caído y se lo vuelve a poner. Esa noche, cocinó frijoles con tortillas duras, y aunque quemó la mitad, los niños comieron como si fuera fiesta. Lía lavó los platos mientras Mateo se dormía sobre su pierna. Afuera, el viento susurraba viejas canciones entre los árboles. Los días pasaron como caballos al trote. Cristóbal comenzó a reparar una vieja carreta que estaba volcada detrás del establo. La idea no era huir, sino tener algo útil por si venía el invierno. Cada tabla que clavaba, cada rueda que ajustaba, lo ataba más a aquel lugar. Una tarde, llegó al pueblo en su camioneta cubierta de tierra. Fue directo al viejo almacén general. Los hombres del lugar lo miraron con sospecha. No era de ahí, y los forasteros no se ganaban confianza tan fácil. Pero él no buscaba aprobación. Cargó harina, aceite, clavos, jabón, un par de mantas y 3 pares de botas pequeñas. ¿Algo más? Preguntó el dependiente, un viejo con cara de coyote. Sí. ¿Dónde puedo encontrar al doctor? El viejo lo miró por unos segundos. ¿Enfermo? No. Muerta. Hace días. El hombre no preguntó más. Solo señaló el camino. El doctor vino al día siguiente, discretamente. Confirmó lo que ya se sabía. La madre había muerto de neumonía mal atendida. Se ofreció a ayudar con el entierro.
Cristóbal cavó la tumba él mismo, al amanecer, bajo el árbol que daba sombra al corral. No hubo cura, ni sermón. Solo la tierra, la madera, y una niña que decía unas palabras suaves mientras sus hermanos la tomaban de la mano. Cristóbal permaneció detrás de ellos, con el sombrero apretado contra el pecho. Fue entonces cuando Mateo, con voz chiquita, le dijo: «Papá, ¿tú crees que ella nos siga mirando?». Cristóbal no sabía si mentir o decirlo. Los días que siguieron fueron distintos. La tristeza seguía allí, como el polvo que nunca se iba, pero algo había cambiado. Cristóbal ya no era solo un huésped temporal. Se había convertido en parte del paisaje, parte del aire que se respiraba en aquella casa vieja de madera. Lía comenzó a reír un poco más. Noah ya no dormía abrazado a su trapo, sino a un perrito callejero que Cristóbal había recogido en el camino al pueblo. Mateo le preguntaba cada mañana si podían ir a ver las vacas, aunque no tuvieran más que dos, flacas y tercas. Cristóbal no hablaba de sí mismo. Nunca decía de dónde venía, ni a qué se dedicaba. Pero un día, mientras reparaban el techo juntos, Lía le preguntó sin rodeos: «¿Y usted, tenía una familia?». Cristóbal se quedó quieto por un momento, con el martillo en la mano. «Tuve una mujer. No funcionó. No hubo hijos. Nunca me quedé en un lugar lo suficiente». «¿Y por qué se quedó aquí?». «Todavía me lo pregunto». Lía sonrió sin decir nada más. A veces, las respuestas no hacían falta. Bastaba con mirar alrededor y ver que, pese a todo, aún había vida. Un domingo, llegaron dos jinetes al rancho. Hombres con sombreros bajos, botas limpias y ojos de ciudad. Buscaban a Cristóbal. Dijeron que era urgente. Uno de ellos, el más joven, lo llamó señor Alvarado. Los niños se escondieron tras la puerta. Lía, con el mentón alto, salió al porche como si fuera su deber proteger la tierra. «¿Qué quieren?». «Venimos por él». «Es su familia, ¿verdad?». Cristóbal salió sin prisa. Saludó con un gesto. Escuchó las noticias, su empresa estaba en crisis, necesitaban su firma, su presencia. El mundo de donde venía lo llamaba de vuelta. Se quedó en silencio un largo rato. «Denme un par de días», dijo. Los hombres lo miraron extrañados. «¿Un par de días para qué?». Cristóbal miró a los niños jugando cerca del pozo. Luego al cielo, que anunciaba tormenta. «Para decidir si ese mundo todavía es mío, o si ya pertenezco a este». Esa noche no hubo cena, solo silencio. Cristóbal se sentó en el porche, mirando el horizonte mientras los grillos entonaban su canción. Dentro de la casa, Lía preparaba a sus hermanos para dormir, pero sus ojos se desviaban hacia la figura inmóvil del hombre que, sin querer, se había vuelto el pilar de su mundo. «¿Te vas a ir?», preguntó Noah desde la puerta. Cristóbal no respondió enseguida. Le costaba. Le costaba más de lo que había pensado. «No lo sé, hijo. Pero ya somos una familia», dijo Mateo con la franqueza de los niños. «Tú dijiste que mamá está mirando desde el cielo. Si tú te vas, ¿quién nos cuida?». La pregunta era un disparo directo al pecho. Cristóbal tragó saliva, se levantó y se arrodilló frente a ellos. «Nadie va a dejarlos solos. Pase lo que pase, ¿me oyen? Si me voy, volveré. Y si me quedo, entonces será para siempre». Los niños asintieron, aunque no entendían del todo. Pero Lía, que lo observaba desde la sombra, sí lo comprendía. Comprendía que ese hombre estaba dividido entre dos mundos, y que ninguno le había pedido permiso para entrar en su alma. Al día siguiente, Cristóbal ensilló su caballo. No su camioneta, no su vida anterior. Un caballo. Cabalgó hacia el pueblo con los documentos que necesitaban sus socios. Entregó firmas,
dio instrucciones y rechazó propuestas. Cuando le ofrecieron un avión para volver a la ciudad, él solo dijo: no vuelvo a ese cielo de cristal. Mis botas ya echaron raíz en otra tierra. Y regresó. Bajo el sol del mediodía, sus hijos, porque ya lo eran en espíritu, lo esperaban en la entrada con sonrisas tan amplias como el cielo. Esa noche hubo música. Una armónica vieja que Noa encontró entre cosas de su madre. Cristóbal la tocaba con torpeza, pero nadie se quejó. Mateo bailaba, Lía reía, y la luna miraba desde lo alto, como una madre satisfecha. Fue entonces cuando Lía, sentada junto al fuego, murmuró: papá, ¿y si un día llega alguien más? ¿Y si ese mundo de allá vuelve por ti? Cristóbal sopló la armónica. El tiempo en el rancho comenzó a pasar con una nueva cadencia. Cristóbal ya no contaba los días como antes, no por cifras ni negocios, sino por pequeñas victorias, un poste de cerca enderezado, un huevo encontrado en el nido, una carcajada repentina en medio del almuerzo. Los niños crecían rápido, como la hierba después de una lluvia breve. Lía comenzó a escribir en una libreta vieja que Cristóbal le trajo del pueblo. Noa ayudaba a reparar las herramientas oxidadas y Mateo era el primero en saltar a cualquier tarea, por pequeña que fuera, solo para estar cerca de su papá. Y fue así como, sin que nadie lo anunciara, aquel hombre de ciudad que había llegado con traje y reloj de oro, comenzó a transformarse. Se volvió parte del polvo, del maíz, del viento seco que cruzaba los corrales. Sus manos, antes limpias y suaves, ahora llevaban grietas y tierra como marcas de un nuevo linaje. Una tarde de otoño, mientras recogían leña cerca del arroyo, Lía le preguntó algo que había guardado durante semanas. Papá, si mañana desapareces, ¿qué hacemos? Cristóbal dejó caer un tronco, la miró con seriedad y se agachó frente a ella. Si desaparezco, buscan señales en el cielo, en el viento, en la tierra. Porque si no estoy en cuerpo, aún estaré en ustedes. Lía bajó la mirada. Cristóbal le levantó el mentón con un dedo, suave como nunca antes. Pero no pienso irme, hija. No mientras me quede aliento y botas que sostenerme. Esa noche, Lía anotó en su libreta: hoy me dijo hija. No lo gritó. No lo proclamó. Solo lo dijo, como si siempre lo hubiera sido. En el pueblo, ya lo saludaban por su nombre. Nadie lo llamaba forastero. Los hombres del almacén compartían café con él, y hasta el sheriff le pidió ayuda para reparar una cerca rota del presidio. Cristóbal no buscaba reconocimiento, pero la tierra del oeste lo había aceptado. Un domingo, bajo el mismo árbol donde enterraron a la madre, construyó una pequeña cruz de madera para ella. No había nombre ni fecha. Solo una palabra: Gra. Con el paso de los meses, la rutina en el rancho se volvió sagrada. Al amanecer, Cristóbal preparaba café con el agua del pozo mientras los niños alimentaban a las gallinas y recogían los huevos. Lía barría la entrada con una escoba hecha de ramas secas, y Mateo ya sabía cómo espantar a los coyotes con una honda que él mismo talló. Era una vida dura, sí, pero también era libre. A veces, los recuerdos del otro mundo volvían como sombras. Cristóbal aún conservaba su reloj caro, pero lo guardaba en una caja bajo la cama. Ya no lo usaba. Su tiempo ahora se medía por las estaciones, por los brotes del maíz y por las primeras lluvias del verano. Un día, un correo llegó a caballo con un sobre sellado. Era una invitación formal a una ceremonia en la ciudad. Una entrega de premios, en su honor. Cristóbal la leyó sin emoción. La dobló y la dejó junto a la chimenea. Esa noche, durante la cena, Lía le preguntó qué era esa carta. Él la miró fijamente y respondió sin rodeos. Es un premio. Quieren darme una medalla por todo lo que hice en mi empresa. Noa levantó la vista. ¿Y vas a ir?
Cristóbal bajó la mirada. No lo sé. Lía guardó silencio. Pero Mateo fue más directo. No necesitas una medalla. Ya eres nuestro héroe. Y eso fue todo. El sobre quedó sin abrir del todo, quemado días después junto con las hojas secas del patio. Nadie volvió a hablar de eso. Al contrario, la vida siguió su marcha como un tren viejo pero constante. Cristóbal comenzó a construir un nuevo cobertizo, esta vez más grande, con espacio para herramientas y para un banco de trabajo donde enseñaría a Noa a tallar madera. Lía se encargaba del jardín y Mateo ya ayudaba a arriar el ganado, aunque tuviera que correr con pasos aún torpes. Una tarde, mientras reparaban la rueda del viejo carro, Lía le dijo: «Nunca pensé que alguien vendría a salvarnos». Cristóbal dejó la herramienta, se limpió el sudor y le contestó: «Yo tampoco lo pensé. Pero a veces no somos los que salvan. A veces somos los que también necesitan ser». La estación seca trajo consigo más que polvo. Trajo preguntas. Un anciano del pueblo, don Eliseo, se acercó una tarde al rancho mientras Cristóbal arreglaba la cerca del corral. Venía montado en su burro viejo, con la voz gastada por el sol y el tabaco. «Me dijeron que usted era de los hombres que vivían en edificios grandes», dijo sin bajarse. «Que tenía plata y que no le temía a los papeles con números». Cristóbal asintió. «Algo de eso hay». «¿Y por qué dejó todo?», preguntó el viejo con una ceja alzada. «Porque allá tenía todo, menos alma. Y aquí, aunque duela, cada día siento que el corazón late con sentido». Don Eliseo rió con un sonido grave. «Pues si el corazón encontró donde latir, no hay razón para mudarse». Se marchó sin más. Esa noche, Cristóbal se sentó con los niños alrededor del fuego. Les contó historias que nunca había dicho antes. No eran cuentos de vaqueros ni de fantasmas, sino de él mismo. De cómo había crecido sin padre, de cómo su madre limpiaba casas para alimentar dos bocas y de cómo se juró que un día nadie le volvería a decir pobre. «Y lo lograste», dijo Lía con voz tranquila. «Sí, pero en el camino me olvidé de por qué lo hacía». Noa se acercó con una manta y se la puso sobre los hombros. «Pero ahora lo recordaste. Y eso importa más». Mateo no dijo nada. Solo se acurrucó junto a él, como quien ya no teme que lo abandonen. En el cielo, las estrellas brillaban como si quisieran quedarse un rato más. En la mañana, mientras preparaban pan con lo poco que quedaba de harina, Cristóbal tomó una decisión. «Nos vamos al mercado del pueblo», dijo. «Hay que vender esas mermeladas que Lía hace tan bien. Y compraremos semillas nuevas y ropa para todos. Pero no la fina. De la que aguanta el barro». Los tres niños gritaron de emoción. Nunca habían ido todos juntos al mercado. Sería su primera salida como familia. Y aunque él no lo dijera, para Cristóbal también era la primera vez que iba a un lugar sin esconder quién era. Porque ahora, por fin, lo sabía. El día del mercado llegó con cielo despejado y brisa cálida. Cristóbal limpió su camioneta como nunca antes, mientras Lía organizaba los frascos de mermelada que había envasado con tanto cuidado. Noa preparó una caja con huevos frescos y Mateo no paraba de preguntar si habría dulces en el pueblo. Durante el camino, los niños iban pegados a las ventanas, como si el mundo allá afuera fuera nuevo. Cristóbal los miraba por el retrovisor con una sonrisa silenciosa. Al llegar, el bullicio del mercado los envolvió de inmediato. Puestos de verduras, pan caliente, artesanos, músicos callejeros. Cristóbal alquiló una mesa y colocó un cartel simple: «Mermeladas caseras de los niños del rancho». Pronto, las primeras personas comenzaron a acercarse. Probaban, preguntaban, compraban. Pero más que el producto, lo que llamaba la atención era la energía de esa pequeña familia.
Un hombre grande, con sombrero de ala ancha, se detuvo frente al puesto y observó a Cristóbal por largo rato. «Usted no es de aquí, ¿verdad?», preguntó. No lo era, pero tampoco era de allá. «Soy de donde están ellos», respondió, señalando a los niños. El hombre asintió, compró 2 frascos y se fue sin decir más. A media tarde, ya casi no quedaba nada en la mesa. Lía contaba el dinero con asombro, mientras Noah y Mateo jugaban con otros niños cerca de un puesto de helados. Cristóbal se apartó un momento y fue hacia el borde del mercado. Miró las montañas a lo lejos, el camino polvoriento, y luego sus botas cubiertas de tierra. Era feliz. Una felicidad callada, firme. La que se construye con tiempo y verdad. Esa noche, ya de regreso en casa, todos cenaron con pan recién comprado y queso de cabra. Cristóbal alzó su taza de café al aire. «A la familia que no se escoge, pero que se encuentra», dijo. Y los niños repitieron su gesto con jugo de mora y risas sueltas. Lía escribió esa noche. «Hoy vendimos todo. No sé si fue por las mermeladas o porque por fin parecemos lo que somos. Una familia. Y papá también lo sabe». Pasaron las semanas y con ellas llegaron cambios. Cristóbal construyó una pequeña biblioteca en un rincón del rancho. Usó tablones reciclados y estanterías que él mismo serruchó. Cada semana traía libros nuevos del pueblo, algunos para niños, otros sobre mecánica, siembra y hasta poesía. Lía los leía en voz alta por las noches, y aunque Mateo se dormía a mitad del cuento, Noah escuchaba cada palabra como si fuera un hechizo. Una tarde, mientras arreglaban la rueda del molino, Cristóbal notó que alguien venía por el camino. Era una mujer elegante, con vestido largo, sombrero claro y botas sin una mancha de tierra. Cuando se acercó, lo llamó por su nombre completo. Cristóbal Alvarado. Él se limpió las manos con un trapo y asintió. Ella no lo saludó con afecto. «Vengo de parte del banco. Usted dejó varias propiedades sin atención. El consejo quiere hablar con usted». Él miró hacia la casa, donde los niños jugaban con barro y ramas. «¿Qué pasa si no voy?». La mujer no respondió de inmediato. Solo dijo: «Su nombre todavía pesa allá. Aunque usted intente esconderse entre gallinas». Cristóbal no respondió. Agradeció la visita y se despidió con educación. Esa noche, el silencio fue más pesado que de costumbre. Los niños no notaron nada, pero Lía sí. Lo observó mientras él tallaba un trozo de madera sin mirar lo que hacía. «¿Va a irse?», preguntó con voz baja. «No lo sé, hija. A veces el pasado llama más fuerte de lo que uno espera. Pero ya no me siento parte de allá». Lía se le acercó. «Si tiene que ir, nosotros podemos esperar. Pero si se queda, podemos seguir creciendo. No somos carga. Somos raíces». Cristóbal dejó la madera y la abrazó con fuerza. No dijo palabra. Pero en su pecho, el tambor de su corazón lo dijo todo. Esa noche, bajo la luz débil de la lámpara, escribió una carta. A mano. Larga, sincera, definitiva. Y al día siguiente, la envió con el mismo cartero que lo trajo al rancho por primera vez. La carta que Cristóbal envió era más que palabras. Era una despedida, una renuncia, un cierre voluntario a una vida que ya no le pertenecía. En ella explicaba que sus prioridades habían cambiado, que no era un acto de huida sino de elección. Que no abandonaba negocios, sino que abrazaba algo más valioso. La libertad de ser padre. Semanas después, una respuesta llegó. Breve. Fría. Aceptaban su decisión. Le informaban que su nombre quedaría fuera de la firma. Que sus cuentas serían cerradas. Y que cualquier intento de recuperar su puesto sería en vano. Cristóbal leyó el papel en voz baja,
lo dobló cuidadosamente y lo lanzó al fuego sin expresión alguna. Noah lo observaba desde la puerta. ¿Era algo malo, papá? No, hijo. Era algo que debía terminar. Mateo preguntó si eso significaba que ya no eran ricos. Cristóbal lo miró con una sonrisa. Claro que somos ricos. Míranos. Tenemos tierra, aire, comida, y nos tenemos los unos a los otros. ¿Qué más se necesita? Esa noche, mientras todos dormían, Cristóbal salió al porche. Miró el cielo estrellado y se quitó el sombrero. No por respeto, sino como quien reconoce que ya no carga peso en la cabeza ni en el alma. Al día siguiente, comenzaron a pintar la casa. Era una actividad que él había pospuesto por meses, pero ahora sentía que era tiempo. Mateo eligió el color. Un tono mostaza claro que, según él, parecía maíz cocido. Noah ayudaba con las brochas, mientras Lía le ponía música en la radio vieja. Y así, entre risas, pintura derramada y manchas en la ropa, la casa fue transformándose. No era solo una fachada nueva. Era una declaración. Este es nuestro hogar. Aquí empieza todo. Cuando terminaron, Cristóbal se quedó mirando el resultado. No era perfecta, pero era suya. Y lo mejor de todo, era también de ellos. Días después de pintar la casa, llegaron al rancho unos vecinos curiosos. Gente que antes apenas saludaba, ahora venía con pan casero, canastas de frutas y hasta herramientas prestadas. Uno a uno, los rostros del pueblo se fueron acercando con excusas simples. Solo querían conocer de verdad al hombre que había decidido quedarse. Cristóbal los recibía con cortesía, sin demasiadas palabras. Pero Lía sí hablaba, y mucho. Les contaba cómo arreglaron el gallinero, cómo Cristóbal enseñaba a Mateo a montar sin miedo, y cómo Noah ya sabía encender el fogón sin quemarse. La noticia se esparció rápido. El rancho de los niños ya no era solo un rincón abandonado. Era un hogar lleno de vida. Una tarde, una mujer joven llegó con su hija pequeña. Lía la reconoció. Había sido amiga de su madre. Se abrazaron largo rato, lloraron en silencio y luego compartieron café en el porche. La mujer trajo un álbum de fotos. Entre risas y lágrimas, Cristóbal vio por primera vez imágenes de la madre de los niños en su juventud. Sonreía con la misma dulzura que Lía. Bailaba como Noah y tenía los ojos intensos de Mateo. Esa noche, Cristóbal no durmió. Caminó por el rancho, tocó cada poste, acarició la tierra y se detuvo frente al árbol de la cruz. Murmuró gracias al viento. Al día siguiente, les propuso algo a los niños. Vamos a ponerle nombre al rancho. Ya no es solo tierra. Es familia. Los tres saltaron de emoción. Sugirieron todo tipo de nombres. Rancho Esperanza. Rancho de la Estrella. La Casa del Sol. Pero fue Lía quien, con la voz más suave, dijo algo que hizo que todos callaran. ¿Y si lo llamamos el refugio? Porque eso fue para ti. Y ahora también lo es para nosotros. Cristóbal asintió con emoción contenida. Tallaron el nombre en una tabla de madera y la clavaron en la entrada del camino. Desde ese día, cada vez que alguien pasaba por allí, sabía que ese pedazo de tierra tenía alma. El refugio se convirtió en un lugar de visita para muchos. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad, y unos pocos simplemente porque allí se sentían en paz. Lía comenzó a enseñar a leer a los niños del pueblo que no podían ir a la escuela. Cristóbal acondicionó el cobertizo con bancos y una pizarra que él mismo construyó. Pronto, los viernes por la tarde, el refugio parecía una pequeña escuelita rural. Noah hacía dibujos para decorar las paredes y Mateo repartía agua con limón a los visitantes. Una tarde,
mientras los niños jugaban bajo la sombra del árbol, un anciano que observaba desde la cerca se acercó a Cristóbal. Usted ha hecho de este lugar algo más que tierra y madera. Le ha devuelto el corazón. Cristóbal lo miró y sonrió sin responder. Porque no lo hacía por elogios. Lo hacía por ellos. Una noche, mientras la luna brillaba con fuerza, Mateo despertó gritando. Había tenido una pesadilla. Cristóbal corrió a su cuarto, lo levantó con cuidado y lo abrazó hasta que el niño dejó de temblar. Luego se quedó con él, sentado en el borde de la cama. ¿Quieres contarme qué soñaste? Soñé que te ibas. Y que no volvías. Cristóbal apretó los labios y le acarició el cabello. Yo ya no me voy, hijo. Ni aunque el mundo me llame. Mateo lo miró con los ojos brillosos. ¿De verdad? Te lo juro. Al día siguiente, Cristóbal llevó a los 3 niños al pueblo. Fueron a la notaría. Allí, frente a un escritorio viejo y documentos con sellos, firmó lo que cambiaría todo. Un proceso de adopción. Oficial. Legal. Inquebrantable. El escribano los miró con asombro. ¿Estás seguro? Nunca he estado tan seguro en mi vida. Cuando salieron, Lía lo abrazó con lágrimas en los ojos. Noa sonreía sin parar y Mateo no soltaba su mano. Ese día, no hubo fiesta. Solo una cena simple bajo las estrellas. Pero en sus corazones celebraban el nacimiento de algo eterno. Los días posteriores a la adopción fueron tranquilos, pero cargados de significado. Aunque ya se sentían familia desde hace tiempo, ahora el mundo también lo reconocía. Lía comenzó a llamarlo papá sin miedo ni dudas, y hasta Mateo dejó de preguntar si algún día los dejaría. Cristóbal sentía que, por fin, el rancho no era solo un lugar de paso. Era su hogar en cuerpo y alma. Una mañana de invierno, mientras preparaban leña para la chimenea, un coche negro apareció en el camino de tierra. Era elegante, de ciudad. Del coche bajó un hombre alto, de traje oscuro, con mirada calculadora. Se presentó como Julián Esteves, abogado de una antigua corporación. Señor Alvarado, dijo, lo hemos estado buscando durante meses. Sabíamos que estaba aquí, pero no imaginamos que hubiera cambiado tanto. Cristóbal no respondió de inmediato. Solo preguntó qué quería. La empresa que usted ayudó a fundar está en crisis. Sus antiguos socios lo quieren de vuelta, aunque sea como figura pública. Dicen que su nombre aún tiene valor. Cristóbal cruzó los brazos. ¿Y qué me ofrecen? Dinero. Poder. Un cargo vitalicio. La vida que dejó atrás. Lía, desde la puerta, escuchaba cada palabra. Noa y Mateo estaban dentro, sin saber qué ocurría. ¿Y qué quieren a cambio? Solo que regrese. Que firme unos papeles. Que se convierta otra vez en el hombre que era. Cristóbal miró el rancho, los árboles, las cercas que construyó con sus propias manos. Miró a Lía, firme, como un roble joven. Dígales que ya no soy ese hombre. Dígales que murió cuando puse los pies aquí. El abogado no insistió. Subió a su coche y se fue sin saludar. Esa noche, Cristóbal se sentó frente al fuego con los niños. Les contó lo ocurrido, sin ocultar nada. Y cuando terminó, Mateo preguntó. ¿Y si vuelven a buscarte? Que vengan. Esta vez, no me van a encontrar solo. Con el paso de las estaciones, el refugio se volvió más fuerte. La tierra daba más frutos, las gallinas ponían con frecuencia, y la vida era rítmica, honesta. Cristóbal se despertaba con el canto de los gallos, caminaba con sus hijos al corral, y compartía cada jornada con ellos. Un día, mientras cosechaban calabazas, Lía tropezó y se raspó la rodilla. Nada grave,
Pero Cristóbal corrió como si se le hubiera caído el cielo encima. La levantó con cuidado, la llevó en brazos hasta el porche, y le limpió la herida como quien cura una herida en el alma. Ella lo miró con lágrimas. No por dolor, sino por lo que nunca tuvo. Gracias, papá. Él no dijo nada, pero se quedó a su lado hasta que el sol se puso. Esa noche, escribió en su cuaderno. Hoy me sentí hija de verdad. No por el papel firmado, sino porque me cuidó como si lo hubiera hecho desde siempre. Unos días después, llegó una carta del ayuntamiento. Invitaban a Cristóbal a participar como miembro del Comité de Desarrollo Rural. Querían su opinión, su experiencia, su liderazgo. Él dudó. No por miedo, sino por respeto a su nueva vida. Lía fue quien lo animó. Tienes mucho que enseñar y puedes hacerlo sin dejar de ser quien eres ahora. Así fue como Cristóbal asistió a su primera reunión en el pueblo. Con sombrero de trabajo, botas gastadas y manos curtidas. Los demás, con trajes y carpetas. Pero cuando habló, todos escucharon. No con miedo, sino con atención. Propuso mejoras simples pero profundas. Apoyo a los agricultores pequeños, escuela para las zonas alejadas, crédito justo para familias jóvenes. No buscaba poder, solo justicia. Cuando terminó, un joven se acercó. Señor, yo crecí leyendo sobre usted en los periódicos. Nunca imaginé conocerlo aquí, con las manos llenas de tierra. Cristóbal sonrió. Es que nunca fui tan limpio como creían. Esa noche volvió al rancho con calma, sin prisa. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Y más importante aún, lo hacía en el nombre de su familia. La primera lluvia de primavera llegó con fuerza, arrastrando ramas secas, llenando los barriles y limpiando el polvo de las tejas. Mientras caía el agua, Cristóbal y los niños corrían entre charcos, riendo como si fueran todos de la misma edad. Lía levantaba su falda para no mojarse los pies, pero al final terminó empapada como los demás. Esa noche, encendieron la chimenea y colgaron sus ropas junto al fuego. Noah sacó su cuaderno de dibujos y comenzó a trazar líneas torpes que, según él, eran planos para una casa más grande. Quiero construir una para cuando seamos muchos. ¿Muchos?, preguntó Cristóbal. Sí. Tal vez un día lleguen más niños como nosotros. Y nosotros sabremos cuidarlos. Mateo saltó. Y yo puedo enseñarles a montar. Lía no dijo nada, pero miró a Cristóbal con una mezcla de orgullo y esperanza. El refugio ya no era solo su casa. Era un hogar abierto. Al día siguiente, mientras reparaban el granero, una joven madre del pueblo llegó con su hijo de 3 años. Llevaba días sin comer bien y sin techo fijo. Alguien le había hablado del rancho y decidió arriesgarse. Cristóbal no dudó. Les ofreció un cuarto, comida y tiempo. Tiempo para sanar. Esa tarde, los niños compartieron sus juguetes, su pan y hasta un pedazo de cobija. En silencio, nació algo nuevo. Una promesa invisible. Que en ese lugar, nadie dormiría solo. En el atardecer, Lía anotó en su cuaderno. Hoy el refugio creció. No en metros, sino en alma. Papá no dijo que sí con palabras, lo dijo con acción. Y eso vale más. Esa noche, mientras el niño dormía junto al fuego y su madre ayudaba en la cocina, Cristóbal sintió que algo dentro de él se había completado. Como si cada decisión, cada pérdida, cada camino roto lo hubiera traído hasta ese instante. No como castigo. Como destino. Los días siguientes fueron una danza de nuevas costumbres. La joven madre, llamada Clara, se levantaba temprano para ayudar con las tareas del rancho. Su hijo, Simón, se adaptó con rapidez. Corría detrás de Mateo como si fueran hermanos de toda la vida.
Noa le enseñaba a dibujar y Lía le leía cuentos antes de dormir. Cristóbal observaba todo desde la cerca, con los brazos cruzados y el alma en paz. Nunca imaginó que un hombre como él, hecho de negocios, fierro y soledad, llegaría a vivir rodeado de risas infantiles y aroma a pan recién horneado. Una mañana, recibió una carta del gobernador del estado. Había escuchado sobre su trabajo en el comité rural, sobre cómo su rancho acogía a los necesitados y le ofrecía un reconocimiento oficial. ¿Una medalla, otra vez? Cristóbal suspiró. Guardó la carta en el cajón y no dijo nada. No buscaba premios. Su recompensa ya dormía en la habitación de al lado. Esa tarde, Lía encontró la carta por accidente. Al leerla, corrió a buscarlo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque no importa, respondió él. Claro que importa, papá. Eres nuestro ejemplo. Y si el mundo va a hablar de ti, que hable sabiendo quién eres ahora. Cristóbal la miró con ternura. Me basta con que ustedes lo sepan. Pero Lía insistió. Si aceptas, puedes hablar por todos los que no tienen voz. Por los que aún esperan un refugio. Aquella noche, después de pensarlo en silencio, Cristóbal escribió una respuesta simple. Acepto. Pero solo si me permiten hablar sin corbata ni palabras vacías. El gobernador aceptó su condición. La ceremonia se programó para un domingo. Todo el pueblo fue invitado. Algunos llegaron a caballo, otros en camionetas viejas, pero todos querían ver al hombre que había cambiado la tierra con amor, no con dinero. Lía preparó un vestido blanco. Noa se peinó con agua y Mateo ensayó su saludo formal. Cristóbal se puso su camisa más limpia, su sombrero de siempre, y caminó con pasos firmes hacia el lugar donde se reconocen los actos que nacen del corazón. La ceremonia se llevó a cabo en la plaza principal del pueblo, bajo un cielo abierto y frente a un escenario de madera decorado con flores silvestres. La gente se acomodaba en bancas, niños corrían entre los arbustos, y los músicos afinaban sus guitarras mientras el reloj marcaba el mediodía. Cuando Cristóbal llegó, acompañado por Lía, Noa, Mateo, Clara y el pequeño Simón, un silencio respetuoso lo envolvió. Caminaba sin prisa, con sombrero en mano, como si regresara a casa después de muchos años. El gobernador tomó el micrófono. Habló de su trayectoria, de su pasado empresarial, pero sobre todo de su renacimiento. Dijo que no todos los héroes usan capa. Algunos usan botas y enseñan con el ejemplo. Luego, lo invitó al escenario. Cristóbal subió, tomó aire y miró a la multitud. Su voz era firme, pero humilde. No vine a hablar de logros, porque el mayor de ellos no se mide en cifras. Vine a hablar de segundas oportunidades. De lo que pasa cuando uno deja de escapar y empieza a construir. Vine a agradecer a 3 niños que me enseñaron a ser padre, a una joven valiente que confió en mí y a una comunidad que abrió sus brazos sin preguntar. Dijo también que el mundo necesita más refugios, más hogares donde el amor no dependa del apellido ni del pasado. Y concluyó con una promesa. Mientras respire, seguiré aquí. No como empresario, sino como vecino, padre y amigo. La ovación fue larga, sincera. Algunos lloraban, otros aplaudían de pie. Pero lo más importante fue lo que ocurrió al bajar del escenario. Lía se le acercó con una sonrisa llena de orgullo y le susurró algo que lo dejó inmóvil. Señor, ¿mis hermanos pueden llamarlo papá también? Cristóbal se arrodilló, los abrazó a todos y respondió con lágrimas en los ojos. No tienen que pedírmelo. Ya lo son. Desde el primer día. Después de la ceremonia, el refugio se volvió un símbolo para todo el pueblo. No era raro ver llegar a familias buscando consejo, apoyo o simplemente un lugar donde respirar tranquilos. Cristóbal, con su andar sereno, se había convertido en algo más que un padre para 3 niños. Era guía,
era raíz, era historia viva. Lía comenzó a escribir un diario público donde relataba la vida en el rancho. Sus palabras llegaron lejos. Una revista regional quiso publicar su historia. Luego una fundación ofreció ayuda para convertir el refugio en centro comunitario. Pero Cristóbal fue claro. Esto seguirá siendo un hogar antes que un proyecto. Aquí primero se cocina, se ríe y se abraza. Luego, si sobra tiempo, se comparte. Un día, mientras arreglaban el cercado, Mateo se detuvo y miró el horizonte. «Papá, ¿crees que algún día seamos tan fuertes como tú?» Cristóbal se agachó, le puso la mano en el hombro y respondió. «No deben ser como yo. Deben ser mejores. Y van por buen camino». Lía llegó corriendo con una carta en la mano. Era del gobierno, anunciando que el refugio había sido declarado patrimonio local. No por su arquitectura, sino por su historia. Por todo lo que representa. Esa noche celebraron con pan, queso, y la música de un viejo vinilo que aún funcionaba. Bailaron bajo las estrellas, entre risas, ladridos y algún gallo despistado. Y mientras los niños dormían uno a uno, Cristóbal salió al porche, miró el cielo abierto y respiró profundo. No quedaba nada del hombre que había llegado allí con trajes caros y alma vacía. Ahora solo quedaba un corazón lleno. Una casa viva. Una familia que eligió ser familia. Y cuando el viento sopló suave entre los árboles, casi como un susurro, se escuchó la voz de la niña que todo lo cambió. «Señor, ¿mis hermanos pueden llamarlo papá también?» Y esa pregunta, más que un inicio, fue el hogar al que siempre quiso llegar. A continuación, tienes dos historias imperdibles justo en tu pantalla. Si esta te llegó al corazón, no querrás perderte las que siguen. Solo haz clic y descúbrelas. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. La brisa mañanera corría lenta sobre los campos resecos de San Gabriel, un pueblo olvidado entre montañas cubiertas de polvo y silencio. Las calles, dormidas aún, no mostraban señales de prisa. Las casas, maltrechas por el sol y el tiempo, se mantenían firmes por puro orgullo. Frente a una de esas casonas viejas, con techo de lámina y paredes resquebrajadas, una niña de trenzas y vestido parchado se sentaba en el escalón de la entrada, como quien vigila la frontera del mundo. Sus ojos oscuros y serenos estaban fijos en el automóvil negro que venía levantando tierra a lo lejos. Era un carruaje moderno, de esos que no pisan tierra a menudo. En su interior, un hombre trajeado y serio sostenía el volante como si fuera una pistola a punto de disparar. No era de por aquí, eso se notaba desde la loma. La niña se puso de pie, firme como una serif. Desde la puerta semirota, asomaron dos cabezas más pequeñas. Sus hermanos. Los tres, sin hablar, sabían que aquel forastero traía algo consigo. No sabían qué, pero lo sabían. El auto se detuvo, resollando como bestia cansada. El hombre bajó despacio, mirando a su alrededor con desconfianza. Revisó su teléfono, maldijo por la falta de señal y se quedó inmóvil un momento. Fue entonces cuando escuchó la voz de la niña, suave, clara, como una flecha directa al pecho. «Señor, ¿mis hermanos pueden llamarlo papá también?» Él la miró, desconcertado. La pequeña, de no más de 8 años, lo enfrentaba con la calma de quien ya ha visto demasiadas despedidas. No había juego en su pregunta. Era una súplica sencilla, sin lágrimas ni temblores. Antes de que pudiera responder, ella añadió: «No tiene que quedarse para siempre. Solo, hoy. Solo hasta que caiga el sol». El silencio fue más espeso que el polvo del camino. El hombre bajó la mirada. Se llamaba Cristóbal Alvarado. 45 años. Dueño de una empresa importante en la ciudad.
Acostumbrado a negocios grandes, no a corazones rotos. Se había perdido buscando señal para una llamada urgente. Nunca imaginó que su desvío lo llevaría a encontrarse con 3 niños solos en medio del desierto. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete, porque mañana tenemos algo aún más especial para ti. Cristóbal no respondió. Volvió a su auto, intentó hacer una llamada que no pasó. Maldijo entre dientes. Pero cuando volvió a mirar hacia la casa, allí seguían los 3, como si fueran estatuas vivientes esperando a un héroe que no sabía que lo era. Lía, la niña, se acercó con una botella de plástico medio llena. Está limpia. No tiene bichos. La hervimos ayer. Él la tomó sin decir palabra. Bebió. El agua estaba tibia, pero buena. La miró a los ojos. Algo en esa niña lo desarmaba más que cualquier reunión de negocios. ¿Dónde están sus padres?, preguntó al fin. Mamá murió hace unos días. Está allá dentro. No sabemos qué hacer con ella. Cristóbal sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso subirse al coche y largarse. Pero la niña no lloraba. Solo decía la verdad. No tenemos a quién llamar. Nadie viene por aquí. Usted es el primero en mucho tiempo. Un sonido metálico rompió el momento. Mateo, el más chiquito, jugaba con una cuchara doblada como si fuera un caballo de lata. Noah, el del medio, abrazaba un trapo como si fuera un abrigo de lujo. Y ahí estaban, solos, con la esperanza colgando de un extraño. Cristóbal no era un sentimental. Pero ese día, ese preciso instante, lo ancló como si sus botas se hubieran hundido en la tierra. Se quitó el saco, lo dobló con torpeza y lo dejó sobre el barandal del porche. Lía lo miró sin decir nada. Mateo y Noah se sentaron a su lado. Nadie habló. Solo el viento, los grillos, y el crujido del alma de un hombre que sin saberlo, empezaba a quedarse. Cristóbal no se quedó por compasión. Se quedó porque algo dentro de él, algo que no conocía bien, lo obligaba a hacerlo. Esa noche, después de improvisar una cena con lo poco que encontró en la alacena vacía, los niños se durmieron abrazados unos a otros sobre una colchoneta raída. Él permaneció sentado en la mecedora del porche, mirando las estrellas que apenas se atrevían a salir entre las nubes. No podía dejar de pensar en la voz de la niña, en su pregunta tan sencilla y tan poderosa. ¿Podemos llamarlo papá también? La palabra papá le quedaba grande, le quemaba en la lengua. Él no tenía hijos. Nunca los quiso. Cristóbal no dijo nada cuando escuchó esa palabra. Solo giró lentamente la cabeza, miró a Noah, y asintió con un gesto leve, como un vaquero que acepta una carga sin necesidad de hablarlo. No era un sí alegre, ni un no tajante. Era aceptación. Como quien recoge un sombrero caído y se lo vuelve a poner. Esa noche, cocinó frijoles con tortillas duras, y aunque quemó la mitad, los niños comieron como si fuera fiesta. Lía lavó los platos mientras Mateo se dormía sobre su pierna. Afuera, el viento susurraba viejas canciones entre los árboles. Los días pasaron como caballos al trote. Cristóbal comenzó a reparar una vieja carreta que estaba volcada detrás del establo. La idea no era huir, sino tener algo útil por si venía el invierno. Cada tabla que clavaba, cada rueda que ajustaba, lo ataba más a aquel lugar. Una tarde, llegó al pueblo en su camioneta cubierta de tierra. Fue directo al viejo almacén general. Los hombres del lugar lo miraron con sospecha. No era de ahí, y los forasteros no se ganaban confianza tan fácil. Pero él no buscaba aprobación. Cargó harina, aceite, clavos, jabón, un par de mantas y 3 pares de botas pequeñas. ¿Algo más?, preguntó el dependiente,
un viejo con cara de coyote. Sí. ¿Dónde puedo encontrar al doctor? El viejo lo miró por unos segundos. ¿Enfermo? No. Muerta. Hace días. El hombre no preguntó más. Solo señaló el camino. El doctor vino al día siguiente, discretamente. Confirmó lo que ya se sabía. La madre había muerto de neumonía mal atendida. Se ofreció a ayudar con el entierro. Cristóbal cavó la tumba él mismo, al amanecer, bajo el árbol que daba sombra al corral. Los días que siguieron fueron distintos. La tristeza seguía allí, como el polvo que nunca se iba, pero algo había cambiado. Cristóbal ya no era solo un huésped temporal. Se había convertido en parte del paisaje, parte del aire que se respiraba en aquella casa vieja de madera. Lía comenzó a reír un poco más. Noah ya no dormía abrazado a su trapo, sino a un perrito callejero que Cristóbal había recogido en el camino al pueblo. Mateo le preguntaba cada mañana si podían ir a ver las vacas, aunque no tuvieran más que dos, flacas y tercas. Cristóbal no hablaba de sí mismo. Nunca decía de dónde venía, ni a qué se dedicaba. Pero un día, mientras reparaban el techo juntos, Lía le preguntó sin rodeos. ¿Y usted, tenía una familia? Cristóbal se quedó quieto por un momento, con el martillo en la mano. Tuve una mujer. No funcionó. No hubo hijos. Nunca me quedé en un lugar lo suficiente. ¿Y por qué se quedó aquí? Todavía me lo pregunto. Lía sonrió sin decir nada más. A veces, las respuestas no hacían falta. Bastaba con mirar alrededor y ver que, pese a todo, aún había vida. Un domingo, llegaron dos jinetes al rancho. Hombres con sombreros bajos, botas limpias y ojos de ciudad. Buscaban a Cristóbal. Dijeron que era urgente. Uno de ellos, el más joven, lo llamó señor Alvarado. Los niños se escondieron tras la puerta. Lía, con el mentón alto, salió al porche como si fuera su deber proteger la tierra. ¿Qué quieren? Venimos por él. Esa noche no hubo cena, solo silencio. Cristóbal se sentó en el porche, mirando el horizonte mientras los grillos entonaban su canción. Dentro de la casa, Lía preparaba a sus hermanos para dormir, pero sus ojos se desviaban hacia la figura inmóvil del hombre que, sin querer, se había vuelto el pilar de su mundo. ¿Te vas a ir? Preguntó Noah desde la puerta. El tiempo en el rancho comenzó a pasar con una nueva cadencia. Cristóbal ya no contaba los días como antes, no por cifras ni negocios, sino por pequeñas victorias, un poste de cerca enderezado, un huevo encontrado en el nido, una carcajada repentina en medio del almuerzo. Los niños crecían rápido, como la hierba después de una lluvia breve. Lía comenzó a escribir en una libreta vieja que Cristóbal le trajo del pueblo. Noah ayudaba a reparar las herramientas oxidadas y Mateo era el primero en saltar a cualquier tarea, por pequeña que fuera, solo para estar cerca de su papá. Y fue así como, sin que nadie lo anunciara, aquel hombre de ciudad que había llegado con traje y reloj de oro, comenzó a transformarse. Se volvió parte del polvo, del maíz, del viento seco que cruzaba los corrales. Sus manos, antes limpias y suaves, ahora llevaban grietas y tierra como marcas de un nuevo linaje. Una tarde de otoño, mientras recogían leña cerca del arroyo, Lía le preguntó algo que había guardado durante semanas. Papá, si mañana desapareces, ¿qué hacemos? Cristóbal dejó caer un tronco, la miró con seriedad y se agachó frente a ella. Si desaparezco, buscan señales en el cielo, en el viento, en la tierra. Porque si no estoy en cuerpo, aún estaré en ustedes. Lía bajó la mirada. Cristóbal le levantó el mentón con un dedo, suave como. Con el paso de los meses, la rutina en el rancho se volvió sagrada. Al amanecer, Cristóbal preparaba café con el agua del pozo mientras los niños alimentaban a las gallinas y recogían los huevos.
Lía barría la entrada con una escoba hecha de ramas secas, y Mateo ya sabía cómo espantar a los coyotes con una honda que él mismo talló. Era una vida dura, sí, pero también era libre. A veces, los recuerdos del otro mundo volvían como sombras. Cristóbal aún conservaba su reloj caro, pero lo guardaba en una caja bajo la cama. Ya no lo usaba. Su tiempo ahora se medía por las estaciones, por los brotes del maíz y por las primeras lluvias del verano. Un día, un correo llegó a caballo con un sobre sellado. Era una invitación formal a una ceremonia en la ciudad. Una entrega de premios, en su honor. Cristóbal la leyó sin emoción. La dobló y la dejó junto a la chimenea. Esa noche, durante la cena, Lía le preguntó qué era esa carta. Él la miró fijamente y respondió sin rodeos. Es un premio. Quieren darme una medalla por todo lo que hice en mi empresa. Noah levantó la vista. ¿Y vas a ir? Cristóbal bajó la mirada. No lo sé. Lía guardó silencio. Pero Mateo fue más directo. No necesitas una medalla. Ya eres nuestro héroe. Y eso fue todo. El sobre quedó sin abrir del todo, quemado días después junto con las hojas secas del patio. Nadie volvió a hablar de eso. Al contrario, la vida siguió su marcha como un tren viejo pero constante. Cristóbal comenzó a construir un nuevo cobertizo, esta vez más grande, con espacio para herramientas y para un banco de trabajo donde enseñaría a Noah a tallar madera. Lía se encargaba del jardín y Mateo ya ayudaba a arriar el ganado, aunque tuviera que correr con pasos aún torpes. Una tarde, mientras reparaban la rueda del viejo carro, Lía le dijo: «Nunca pensé que alguien vendría a salvarnos». Cristóbal dejó la herramienta, se limpió el sudor, y le contestó: «Yo tampoco lo pensé. Pero a veces no somos los que salvan. A veces somos los que también necesitan ser». La estación seca trajo consigo más que polvo. Trajo preguntas. Un anciano del pueblo, don Eliseo, se acercó una tarde al rancho mientras Cristóbal arreglaba la cerca del corral. Venía montado en su burro viejo, con la voz gastada por el sol y el tabaco. «Me dijeron que usted era de los hombres que vivían en edificios grandes», dijo sin bajarse. «Que tenía plata, y que no le temía a los papeles con números». Cristóbal asintió. «Algo de eso hay». «¿Y por qué dejó todo?», preguntó el viejo con una ceja alzada. «Porque allá tenía todo, menos alma. Y aquí, aunque duela, cada día siento que el corazón late con sentido». Don Eliseo rió con un sonido grave. «Pues si el corazón encontró donde latir, no hay razón para mudarse». Se marchó sin más. Esa noche, Cristóbal se sentó con los niños alrededor del fuego. Les contó historias que nunca había dicho antes. No eran cuentos de vaqueros ni de fantasmas, sino de él mismo. De cómo había crecido sin padre, de cómo su madre limpiaba casas para alimentar dos bocas, y de cómo se juró que un día nadie le volvería a decir pobre. «Y lo lograste», dijo Lía con voz tranquila. «Sí, pero en el camino me olvidé de por qué lo hacía». Noah se acercó con una manta y se la puso sobre los hombros. «Pero ahora lo recordaste. Y eso importa más». Mateo no dijo nada. Solo se acurrucó junto a él, como quien ya no teme que lo abandonen. En el cielo, las estrellas brillaban como si quisieran quedarse un rato más. En la mañana, mientras preparaban pan con lo poco que quedaba de harina, Cristóbal tomó una decisión. «Nos vamos al mercado del pueblo», dijo. «Hay que vender esas mermeladas que Lía hace tan bien. Y compraremos semillas nuevas, y ropa para todos. Pero no la fina. De la que aguanta el barro».
Los tres niños gritaron de emoción. Nunca habían ido todos juntos al mercado. Sería su primera salida como familia. Y aunque él no lo dijera, para Cristóbal también era la primera vez que iba a un lugar sin esconder quién era. Porque ahora, el día del mercado llegó con cielo despejado y brisa cálida. Cristóbal limpió su camioneta como nunca antes, mientras Lía organizaba los frascos de mermelada que había envasado con tanto cuidado. Noah preparó una caja con huevos frescos y Mateo no paraba de preguntar si habría dulces en el pueblo. Durante el camino, los niños iban pegados a las ventanas, como si el mundo allá afuera fuera nuevo. Cristóbal los miraba por el retrovisor con una sonrisa silenciosa. Al llegar, el bullicio del mercado los envolvió de inmediato. Puestos de verduras, pan caliente, artesanos, músicos callejeros. Cristóbal alquiló una mesa y colocó un cartel simple. Mermeladas caseras de los niños del rancho. Pronto, las primeras personas comenzaron a acercarse. Probaban, preguntaban, compraban. Pero más que el producto, lo que llamaba la atención era la energía de esa pequeña familia. Un hombre grande, con sombrero de ala ancha, se detuvo frente al puesto y observó a Cristóbal por largo rato. «Usted no es de aquí, ¿verdad?», preguntó. No lo era, pero tampoco era de allá. «Soy de donde están ellos», respondió, señalando a los niños. El hombre sintió, compró 2 frascos y se fue sin decir más. A media tarde, ya casi no quedaba nada en la mesa. Lía contaba el dinero con asombro, mientras Noah y Mateo jugaban con otros niños cerca de un puesto de helados. Cristóbal se apartó un momento y fue hacia el borde del mercado. Miró las montañas a lo lejos, el camino polvoriento, y luego sus botas cubiertas de tierra. Era feliz. Una felicidad callada, firme. La que se construye con tiempo y verdad. Esa noche, ya de regreso en casa, todos cenaron con pan recién comprado y queso de cabra. Cristóbal alzó su taza de café al aire. A la familia que no se escoge, pero que se encuentra, dijo. Y respiró profundo. No quedaba nada del hombre que había llegado allí con trajes caros y alma vacía. Ahora solo quedaba un corazón lleno. Una casa viva. Una familia que eligió ser familia. Y cuando el viento sopló suave entre los árboles, casi como un susurro, se escuchó la voz de la niña que todo lo cambió. Señor, ¿mis hermanos pueden llamarlo papá también? Y esa pregunta, más que un inicio, fue el hogar al que siempre quiso llegar. A continuación, tienes 2 historias imperdibles justo en tu pantalla. Si esta te llegó al corazón, no querrás perderte las que siguen. Solo haz clic y descúbrelas. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Esa semana, la lluvia llegó sin aviso. No fue suave ni breve. Cayeron aguaceros durante 3 días seguidos, empapando la tierra, hinchando los ríos, y dejando al rancho como una isla entre charcos. Dolores servía té de jengibre y maíz en la cocina, mientras Matías ayudaba a mover pacas bajo techo. Ezequiel, silencioso, miraba el cielo gris desde el porche, como si cada gota le recordara algo que no quería decir en voz alta. En medio de la tormenta, Jacinto encontró un rastro. No era de caballo, ni de perro. Eran huellas humanas, marcadas en el lodo, apenas visibles cerca del granero. No fueron los peones. Nadie anda descalzo con este frío, dijo, preocupado. Ezequiel revisó las huellas. No iban hacia el rancho. Iban hacia los establos y se desvanecían entre el fango. Buscan entrada sin dejar rastro. Pero la lluvia no olvida. Matías escuchaba atento. Quiso hablar, pero esperó a estar solo con Ezequiel. ¿Podría ser Benito? Podría ser cualquiera. Pero si está espiando, ya sabe que no estamos dormidos. ¿Y si lo enfrentamos? Ezequiel negó con la cabeza.
Uno enfrenta al miedo, no a la miseria. A esa gente no se la vence con golpes. Se la vence con firmeza. Esa noche, Matías no durmió. Se sentó junto a la ventana, cuchillo en mano, libreta en la otra. Escribió. Hoy llueve afuera, pero también dentro de mí. Porque aunque tengo techo y pan, hay partes que todavía tiemblan. Afuera, las gotas seguían cayendo. Pero en el interior del rancho, entre esa familia hecha de pedazos rotos, nadie estaba dispuesto a rendirse. La madrugada siguiente trajo algo más que lluvia. Trajo susurros. Matías, aún despierto junto a la ventana, oyó un murmullo entre los árboles. Se incorporó lentamente, aguzando el oído. Era una voz baja, ronca. No era imaginación. Alguien estaba ahí. Sabemos que estás cómodo, Matías, dijo la voz, apagada por el viento y el agua. Pero no olvidamos quién eras. El niño sintió que la sangre le bajaba hasta los pies. Era Benito, sin duda. No gritó. No se movió. Solo cerró la cortina y respiró hondo. Luego bajó las escaleras y tocó la puerta de Ezequiel. El vaquero abrió sin preguntas. Están aquí. Afuera. Hablando. Ezequiel tomó la escopeta, pero no salió corriendo. Caminó hasta el porche, se quedó de pie bajo la lluvia, apuntando al bosque. No hay lugar para cobardes, gritó. Si tienen algo que decir, salgan. Silencio. Solo viento. Jacinto apareció también, armado. Dolores, desde la cocina, encendió más lámparas. El rancho se iluminó como una fortaleza. Pero nadie salió. Cobardes, dijo Ezequiel, bajando el arma. Saben que aquí no van a poder. Matías, desde atrás, lo miraba como si fuera una muralla. No temía por sí mismo. Temía que, por su pasado, pusiera en riesgo al único hogar que había conocido. Esa mañana, al amanecer, encontraron una nota clavada en la cerca. Pronto vamos a entrar. Nadie pertenece para siempre. Matías la leyó y no dijo nada. Solo la quemó con un fósforo, dejando que el fuego borrara las amenazas. Porque él ya no iba a ceder. Ni su lugar. Ni su nombre. Ni su nueva vida. Al día siguiente del segundo mensaje, Ezequiel reunió a todos bajo el gran árbol junto al corral. Jacinto se cruzó de brazos con el ceño tenso, Dolores se apoyó en el mango de su escoba sin decir palabra, y Matías, descalzo y atento, se sentó en la cerca, escuchando con el pecho apretado. Ya no podemos seguir fingiendo que esto se va a calmar, dijo el vaquero. No van a parar hasta que alguien caiga. O nosotros, o ellos. Dolores levantó la mirada, su voz era suave pero firme. Y si vamos tras ellos, nos convertimos en lo mismo que ellos. Juraste no volver a manchar las manos, Ezequiel. El silencio se volvió denso. Jacinto miró hacia el campo abierto, luego dijo. Podemos vigilar, reforzar. Pero sin caer en provocaciones. La violencia es su idioma, no el nuestro. Ezequiel asintió lentamente, pero sus ojos se perdían en algo más lejano. No era miedo. Era un recuerdo. Como si esos pasos invisibles en la noche le trajeran fantasmas de una vida que había enterrado hace tiempo. Matías no dijo nada, pero cuando la reunión terminó, se acercó al establo. Allí sacó del suelo una tabla suelta, y debajo escondió algo que llevaba días guardando, la carta rota de Clara, la libreta de Gabriel y el cuchillo que Ezequiel le había dado. Se quedó mirándolos largo rato. No quiero perder esto, susurró. No otra vez. Esa tarde, mientras ayudaba a limpiar el corral, Jacinto se le acercó. El patrón confía en vos, lo sabés, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo seguís por miedo. Lo seguís porque lo elegiste.
Matías bajó la mirada, abrumado por una emoción que no sabía nombrar. Yo, solo quiero quedarme. No volver a la calle. No volver a correr. Entonces hacer raíces, dijo Jacinto, apoyando una mano en su hombro. Las raíces no se hacen en silencio. Se hacen defendiendo. Esa noche, Matías escribió en la libreta, tener un lugar duele. Porque puede perderse. Pero ya no me importa. Prefiero luchar por algo que vale que esconderme por nada. Durante los días siguientes, todo el rancho se movía con una coreografía de tensión. Nadie decía mucho, pero todos sabían que algo se acercaba. Dolores preparaba las comidas más temprano. Jacinto revisaba cada clavo, cada cierre, cada cerco. Y Ezequiel apenas dormía, pasaba las noches en el porche, fumando en silencio, con la escopeta apoyada a su lado. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes pesadas, Matías se acercó a Dolores en la cocina. ¿Usted cree que ellos van a venir? No lo sé, hijo. Pero cuando alguien amenaza tantas veces, no lo hace por gusto. Lo hace porque necesita sentir que asusta. Yo no tengo miedo, dijo Matías, aunque su voz tembló un poco. Dolores lo miró con ternura y dolor. No tener miedo no significa no temblar. Significa seguir, aunque tiemble todo dentro tuyo. Luego, le dio una bolsita de tela. Esto era de Gabriel. Es una medalla. La llevaba en el sombrero cuando montaba. Tal vez te traiga suerte. Matías la recibió como si fuera oro. ¿Por qué me la da? Porque tú también estás cabalgando algo grande. Y porque él te habría querido mucho. Esa noche, el cielo tronó con furia. Y mientras las gotas caían como piedras, Matías se quedó mirando por la ventana, la medalla en una mano, la libreta en la otra. Escribió. Hoy me sentí parte. No como un huésped, sino como uno de ellos. Pero ser parte también duele. Porque cuando atacan, ya no pegan solo a mí, también hieren lo que amo. Cuando apagó la vela, escuchó pasos en el pasillo. No eran de Ezequiel ni de Dolores. Eran de Jacinto, que sin decir nada, dejó una taza caliente junto a su cama. Por si no podés dormir, susurró. Y se fue. Matías tomó la taza con las manos temblorosas. Era té amargo, pero sabía a familia. El silencio de esa madrugada fue distinto. No era paz, era contención. Como si el aire esperara que algo estallara. Y estalló. Pasadas las 2 de la mañana, un resplandor naranja iluminó los ventanales de la cocina. Dolores fue la primera en notarlo. Salió corriendo al porche y gritó con fuerza. Jacinto. Fuego en el granero. El viejo peón no tardó en salir con un balde en cada mano. Ezequiel ya estaba en la puerta, descalzo, con la escopeta colgada del hombro. Matías, atrás mío. Ordenó con voz de trueno. Las llamas ya envolvían el lado este del granero. El fuego crepitaba como si riera, como si celebrara su llegada. No era un accidente. La puerta lateral había sido forzada. El querosene olía fuerte aún entre las brasas. Jacinto, Matías y Ezequiel se turnaban para lanzar agua mientras Dolores traía más cubetas desde el pozo. El cielo, oscuro y cerrado, parecía mirar con indiferencia. La tierra se tiñó de sombras naranjas y humo espeso. Atrás, Matías. Esto se está cayendo. Gritó Ezequiel. Pero el niño no se movió. Corrió dentro y sacó, uno por uno, los sacos de avena, las herramientas de Gabriel, incluso la silla vieja que nadie usaba, pero que él sabía que tenía valor sentimental. Cuando todo se volvió humo y madera chamuscada, los 4 se quedaron quietos. Sudaban, temblaban, pero estaban de pie. Y el fuego, aunque feroz, no los había quebrado. Jacinto escupió al suelo.
cobardes de noche, hienas sin dientes. Ezequiel respiró hondo. Sus ojos se clavaron en las cenizas. Nos quieren asustar. Pero hoy solo me dieron más motivos para seguir. Matías, con la ropa negra de humo, se acercó al corral. Tomó un puñado de tierra mojada y la dejó caer entre los dedos. Esto no se va a quemar tan fácil. No mientras yo esté aquí. Dolores se le acercó y le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Esa noche, bajo el olor a humo y la humedad del campo, entendieron que la guerra había comenzado de verdad. Y que nadie en ese rancho pen. El amanecer fue lento. Un sol apagado se asomaba entre los restos humeantes del granero, como si le costara mirar la destrucción. Jacinto fue el primero en volver a caminar entre las cenizas, moviendo con su pie maderas que aún chisporroteaban. Se perdió lo que se tenía que perder, murmuró. Pero seguimos de pie. Dolores preparó café para todos. Lo sirvió en silencio, con ojeras profundas y manos que no temblaban. Nadie dijo una palabra mientras bebían. Cada sorbo era un acto de resistencia. De supervivencia. Ezequiel fue al granero con una libreta en mano. Anotó los daños, uno por uno. Cada herramienta perdida, cada viga caída. Matías se acercó con un cubo de agua, y juntos comenzaron a limpiar. Sin palabras. Solo trabajo. ¿Y ahora qué? Preguntó el niño, al fin. Ahora reconstruimos, dijo el vaquero, sin levantar la vista. ¿Y si vuelven? Entonces nos encontrarán más fuertes. Al mediodía, varios peones se acercaron desde la zona norte. Uno de ellos, un joven que hasta entonces había sido distante, habló. Oímos lo del fuego. Algunos decían que era mejor dejar el rancho. Pero nosotros creemos en lo que se construye con las manos. Y si ustedes se quedan, nosotros también. Ezequiel los miró uno por uno. No hizo promesas. Solo asintió. Entonces, desde hoy, este rancho es de todos. Cada poste, cada ladrillo. Si lo atacan, lo defienden. Si cae, lo levantan. Esa tarde comenzó la reconstrucción. Con martillos, clavos, madera vieja reciclada, manos firmes y pies firmes sobre la tierra. Matías no dejó de moverse. Iba y venía cargando cubetas, ayudando a apuntalar nuevas vigas, limpiando restos calcinados. Esa noche, bajo el cielo abierto, volvió a escribir. Hoy entendí que no todo lo que se quema muere. A veces, arde para renacer. Y lo que se levanta con otros, se sostiene más fuerte. Durmieron en silencio. El fuego ya no estaba. Solo las brasas y la voluntad de no rendirse jamás. Pasaron 3 días desde el incendio. El granero aún olía a ceniza, pero ya tenía cimientos nuevos. Jacinto dirigía la reconstrucción con precisión, como si cada clavo que clavaba fuese un golpe contra el miedo. Los peones trabajaban con una energía diferente, como si ahora el rancho les perteneciera también. Matías no paraba. Aunque tenía las manos llenas de ampollas, se negaba a descansar. Dolores le insistía con una infusión caliente o un pan recién hecho, pero él se limitaba a decir: no puedo parar. Si paro, siento. Una tarde, mientras movía maderas junto a Ezequiel, se detuvo un momento. Miró al vaquero con algo que no era solo gratitud. Era una mezcla de respeto y una necesidad profunda de ser visto. ¿Usted cree que ellos volverán? Ezequiel se quitó el sombrero, lo limpió con la manga y respondió sin titubeos. Seguro. La cobardía es insistente. Pero ahora saben que no estamos solos. ¿Y si esta vez no podemos detenerlos? Entonces caemos peleando juntos. Porque ya no somos calle ni fantasmas. Somos un rancho con nombre.
Y eso pesa. Al caer la noche, una visita inesperada llegó al rancho. Era don Isidro, un vaquero de edad avanzada, antiguo rival de Ezequiel, dueño de un rancho vecino. Supe del incendio, dijo. No vine por chismes. Vine porque eso que usted tiene aquí, eso se defiende. Ezequiel levantó una ceja, desconfiado. ¿Y por qué le importa? Porque ya no hay muchos como usted. Porque lo que usted hace con ese niño, con su gente, eso merece seguir de pie. Isidro dejó sobre la mesa una bolsa de clavos, otra de herramientas y una caja con tablones. Ayuda. Nada más. Ezequiel no dijo gracias. Solo asintió. Pero en sus ojos había un brillo distinto. Tal vez respeto. Tal vez alivio. Matías miró todo desde el umbral. Y por primera vez sintió que lo que construían ahí iba más allá de paredes. Era una comunidad. Un escudo hecho de manos distintas, de heridas que se reconocían. Esa noche escribió. Hoy vi cómo el dolor también une. ¿Cuándo? Una mañana, mientras Matías recogía huevos del gallinero, una figura apareció en el borde del campo. Llevaba una gorra sucia, pantalones rotos y una sonrisa torcida. Era Benito. El niño lo vio y se congeló. El corazón le golpeó las costillas como un tambor. ¿Qué querés ahora? Charlar. Solo eso, dijo Benito, alzando las manos. No vengo con nadie. Ezequiel y Jacinto salieron del establo. Ezequiel se acercó despacio, sin perderlo de vista. Este no es lugar para viejas pandillas.